Hoy vamos a probar unos de los audífonos que bien podrían contender por la mejor relación costo-calidad al día de hoy en el rango de precio que se manejan, que está por debajo de los 500 pesos o $25, los Hailu GT3, así que vamos a comenzar. Hailu, al ser una submarca respaldada por Xiaomi, no solo ha diseñado y construido los emblemáticos AirDots, sino que también tiene una amplia gama de audífonos True Wireless, siendo estos GT3 uno de los que más éxito están teniendo y te voy a contar por qué. En la caja ya nos indica que se vinculan por Bluetooth 5.0, lo que es bastante bueno, pero además que en cada uno de los auriculares incluyen sensores táctiles, lo que de verdad es sorprendente, considerando lo baratos que son y que incluyen el estuche de carga y sus accesorios que ahora veremos. Bueno, comenzando con el unboxing, al abrirlo lo primero que encontramos es el estuche de carga con un mini manual de uso que sí recomiendo leerlo, y por último con el cable de carga y con lo que parecen ser un juego de gomas adicionales. Con respecto a estas, vienen en dos tamaños adicionales y pues son de un silicón bastante delgado y con un diseño que hace que se sientan lisas al tacto. Y ya por último, el cable que incluye es de buena calidad, que va de USB-A a USB-C, como ya no podría ser de otra forma, y aunque es algo corto, a mí me parece mucho más práctico en este formato. Ahora sí, veamos los audífonos que vienen en un muy cuidado estuche, que de primera impresión luce bonito y elegante en este color negro mate, con el logotipo de Hailu en la parte superior, que debo decir luce muy minimalista. En la parte de atrás está el puerto USB-C de carga, y ya abriendo el estuche nos encontramos con los AirBots en un acabado entre negro mate y negro piano a los costados, y que vienen en un formato horizontal que es un poco común realmente, ya que la mayoría vienen en vertical, pero que en mi experiencia son muy prácticos también de llevar en el bolsillo. Ya enfocándonos en los auriculares, lo primero que notamos es que son muy estéticos y que van acorde a la tendencia de los últimos años con un diseño alargado e in-ear, que permite mediante las gomas se genere una insonoración aislándonos un poco del ruido ambiente, porque aunque no cuentan con cancelación de ruido activa, sí incluyen una tecnología de reducción de ruido inteligente que ayuda a capturar con precisión las voces de las personas en las llamadas, por ejemplo. Adicional a los sensores táctiles que incluyen en la parte inferior un LED que nos indicará el estatus de conexión con nuestro dispositivo. Con respecto a la batería, nos pueden durar hasta 4 horas de reproducción de música o en llamadas de forma continua, más otras 24 horas extra con la recarga que nos ofrece este estuche, que a decir verdad pues tiene 600 mAh de carga adicional. Y la forma en que podremos saber el estatus de la batería es con el indicador que trae en la parte frontal, que son estos 3 LEDs. Que se activa cada vez que abrimos el estuche. Nos muestra el estatus de la carga, donde cada LED corresponde pues a un tercio de la carga. En este caso, como tiene el 100% de la batería, se prenden los LEDs, pero conforme vaya degradándose la batería, conforme al uso que le demos, pues irán disminuyendo los LEDs, de tal manera que cuando se queden sin batería, pues estos ya no se estarán encendiendo. La calidad de sonido es aceptable, de tal suerte que se escuchan claros y con nitidez. Sin embargo, no esperes unos bajos profundos y potentes, porque aquí es donde quedan un poco a deber. Ahora, con respecto a la comodidad, lo son, a reserva de que el material de las gomas pues me parece un tanto resbaladizo en las orejas, pero fuera de eso, el detalle de que incluyen 3 tamaños distintos de gomas ayuda mucho a que puedas elegir las que se te acomoden mejor y se puedan fijar de mejor manera a tus orejas. Y ya para complementar la ficha técnica, te diré que más allá del Bluetooth 5.0, que nos trae como beneficio un menor consumo de la batería, mayor estabilidad con hasta 10 metros de recepción sin obstáculos, cuentan con el códec SBC, por lo que soportarán una velocidad máxima de hasta 345 kilobits por segundo, lo que limita la pérdida audible casi al máximo. Y también, como ya lo había mencionado, cuentan con una tecnología de reducción de ruido en las llamadas y cuentan con certificación IPX4, lo que les da una protección contra salpicaduras de agua, más no resistencia total a esta. Al ser unos audífonos básicos, no cuentan con una aplicación específica que nos dé alguna funcionalidad extra o que nos permitan cambiar la configuración de fábrica que estos traen. La manera en que los vamos a vincular a nuestro dispositivo, sea un celular, iOS, Android, laptop, PC, pues va a ser como se hace con cualquier otro dispositivo Bluetooth. Vamos a abrir la caja y en la sección de Bluetooth le vamos a dar buscar. Y una vez que ya aparecieron en la búsqueda, solamente los tenemos que seleccionar y listo, ya se conectaron.
Y pues como ves aquí solamente nos aparece que están disponibles para llamadas y audio. Ya en un futuro lo único que tenemos que hacer es cada vez que abramos el estuche, en automático se van a estar conectando y desconectando de nuestro dispositivo. Como te había mencionado en un principio, estos auriculares tienen sensores táctiles en los costados. Por ejemplo, este que es el audífono izquierdo, si oprimimos una vez, puede reproducir la canción o la puede pausar. Lo mismo ocurre cuando puedes contestar o cancelar una llamada. Si oprimes 2 veces, te va a regresar al principio de la canción o te va a regresar una canción atrás. Y si oprimes 3 veces, manda a llamar al asistente. Para el caso del auricular derecho, funciona de la misma forma, solamente que este tiene una particularidad o un distintivo, que es que si oprimes 2 veces, en lugar de retrasar la canción, la va a avanzar. Los Hailu GT3 son una opción a considerar si estás buscando unos audífonos económicos y con prestaciones que van más allá del estándar en su rango de precio, como el tener Bluetooth 5.0 que te va a permitir una conexión más estable, el que puedan recargarse por USB-C, así como una muy buena carga adicional que te va a garantizar muchas más horas de batería y la inclusión de sensores táctiles que responden bien al toque. Y pues por el contrario, hay otras consideraciones que debes tener, como por ejemplo la calidad de los materiales. Aunque es buena, te da la sensación de fragilidad y que en una buena caída se podrían romper o dañar. Y la calidad del sonido, que aunque es nítida, carece de profundidad en el sonido. Y por último, algo que podría parecer irrelevante es la posición de los auriculares en el estuche. Es sumamente impráctico el cómo están posicionados ahora, porque tienes que tomarlos con la mano contraria o darles vueltas para poder acomodarlos. A diferencia que si estuvieran cruzados, ya que esto lo haría de forma más natural el tomarlos con una sola mano. Por ahora es todo. Si te interesa comprar estos audífonos y cubren tus necesidades, te dejo el link de compra en los comentarios. También no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, porque ahora mismo estoy trabajando en muchos videos más que vendrán al canal, como con smartphones, smartwatch, tablets y varios accesorios, y que estoy seguro te van a gustar. Por ahora nos vemos. Bye.